Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Negas y sean bienvenidos a otro nuevo video tutorial. En este video tutorial vamos a aprender a cómo podemos hacer que dos páginas, dos páginas corran mediante la misma dirección IP pública mediante el mismo puerto, ¿ok? En este caso vamos a tomar de referencia este artículo, que es el que me ha servido para este tutorial. Es un artículo de 2011, está desactualizado, pero actualmente hasta la fecha sigue vigente. Y en este caso vamos a explicarlo en Windows, ¿ok? Vamos a explicarlo mediante YAML, ¿ok? Pero yo cuando lo usé en mis tiempos lo había utilizado con Internet Information Service, es decir, Internet Information Service, y funcionaba, ¿ok? Actualmente sigue funcionando con Internet Information Service y también sigue funcionando con Linux, etcétera, etcétera. ¿Ok? No ha cambiado nada. Así que aunque haya hecho en el 2011, sigue vigente hasta la fecha. ¿Ok? Estamos el 5 del 4 del 2019 y todavía sigue vigente. Así que no vamos a tener ningún problema siguiendo los pasos de este tutorial. Bien, eso ya se lo explico para las personas. ¿Qué vamos a hacer para que directamente podamos correr con una dirección, es decir, con una sola dirección pública, una sola dirección IP pública, mediante el mismo puerto, diferentes sitios web? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a crear un multi virtual host, ¿ok? Es decir, ¿qué quiere decir? Vamos a crear múltiples virtual hosts que directamente utilicen, la misma dirección IP con el mismo puerto, pero cuando el usuario digite, por ejemplo, en una IP pública, el nombre, por ejemplo, juanito.com, directamente juanito.com sea jalado, es decir, nuestro servidor padre, es decir, nuestro servidor principal, directamente detecte que el usuario puso juanito.com, como estamos viendo aquí en el ejemplo, y directamente agarre y redireccione o desencadene una ruta diferente, por ejemplo, como puede ser en este caso en YAML htdocs WordPress, o puede ser en este caso document.root en esta carpeta que dice que solamente tiene un archivo llamado index.php que tiene un hola mundo, ¿ok? ¿Qué vamos a lograr con esto? Simplemente esto que estamos viendo aquí en pantalla. Si nosotros ponemos codes.localhost, va a redireccionar a esta carpeta que en este caso se encuentra aquí, que es una carpeta, un directorio llamado A, que tiene un index.php, que es el que estamos viendo aquí, y que lo muestra solamente este mensaje que dice soy un virtual host. Bien, pero ¿qué pasa? Si nosotros ponemos, ahora aquí está la magia, si nosotros ponemos lo que sería wordpress.localhost, lo va a cargar justamente WordPress, ¿ok? Lo va a cargar un sitio de WordPress, muy importante, lo carga un sitio de WordPress y lo carga mediante la misma dirección IP, mediante el mismo puerto, ¿ok? Acá el problema no es correrlo bajo la misma dirección IP, sino que correrlo bajo el mismo puerto. Acá lo que se vamos a enfatizar o hacer resaltar que estamos corriendo bajo el mismo puerto 80, ¿ok? Muy importante, esto es algo básico, pero para una persona que esté iniciando, yo todo lo estoy explicando para una persona que no sabe nada del tema y se está recién informando, esto creo que le va a solucionar bastante el problema. Ustedes quieren, por ejemplo, correrlo mediante... por ejemplo, tienen una IP pública, en este caso yo estoy usando la IP local del ordenador, que es 127.0.0.1, pero ustedes supongo que aquí lo van a cambiar por una dirección pública, no una dirección estática, es decir, una dirección privada no la van a cambiar, sino que la van a cambiar por una dirección pública. Y lo que va a hacer es, el usuario cuando directamente ponga, por ejemplo, el dominio que ustedes han apuntado a su servicio, supongo que han apuntado, por ejemplo, si es en este caso lo han apuntado a su servidor, puede ser mediante YAML o puede ser mediante Internet Information Service, que inclusive está mejor configurado y es gratuito y está para activar directamente desde la característica de Windows. Que cualquier cosa, si quieren unos videos de eso enfocado en Internet Information Service, pues allá algún que otro tutorial. Y si quieren hacer justamente esto pero directamente mediante Linux, no va a haber ningún problema, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿ok? Primero, muy importante, aquí tenemos nuestro virtual host, retomando con el tutorial. Estamos corriendo mediante la misma dirección. Dijimos que si nosotros queremos que sea una dirección pública, acá tendríamos que poner la dirección pública, ¿ok? Donde dice server name. Bien, esto ya lo debemos saber porque nosotros seguramente, si ya hemos creado un servidor local, hemos utilizado un virtual host para crear solamente un solo virtual host. Pero ¿cómo creamos un multi virtual host? Es tan simple como decirle que con la palabra server alias, es decir, especificarle un alias, ¿ok?
Con esta solamente palabra, es decir, esto no importa, el directorio index y el server admin no son importantes para que esto funcione con el mismo puerto, sino que lo que importa aquí es agregarle un server alias, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con el server alias? Le vamos a decir que, por ejemplo, es decir, vamos a decirle, primero, van a compartir con el server NAI, van a compartir la misma dirección IP. Perfecto, van a compartir la misma dirección IP. Y con el server alias, vamos a decirle que va a compartir, es decir, no van a compartir, es decir, van a compartir diferentes rutas, mejor dicho. Es decir, la dirección, es decir, el detonante, cuando el usuario ingrese este nombre, por ejemplo, wordpress.localhost, va a ser una diferente, es decir, va a detonar en una ruta diferente, es decir, va a leer un directorio raíz diferente. ¿Cómo? Mediante document root. Pero ¿cómo hacemos esto? Mediante server alias, ¿ok? Si decimos server alias, es decir, vamos a crear un, por así decirlo, un NAI server, y vamos a decirle que va a ser wordpress.localhost en este caso, por un lado, y va a desenfocar, es decir, va a salir en la ruta siguiente, ¿ok? Mediante document root. Muy importante, no usamos directory, acá estoy usando directory index, pero no es necesario. Muy importante a tener en cuenta. Y aquí estamos usando justamente lo mismo, estamos haciendo un server alias que diga codes.localhost y le estamos diciendo que el detonante, es decir, cuando el usuario digite codes.localhost, va a redireccionar automáticamente a lo que sería esta otra este otro directorio, que es un directorio completamente diferente, y como resultado lo da justamente lo que acabamos de ver en pantalla. wordpress.localhost va a ser justamente esto por un lado, y si ahora ponemos, por ejemplo, borramos WordPress y lo reemplazamos por codes.localhost, lo que va a hacer es redireccionarlo a nuestro otro virtual host que hemos creado. ¿Okay? De esta manera, de una manera muy básica, podemos simplificar este proceso, podemos crear nuestro pequeño, correr nuestro pequeño sitio web. Obviamente esto lo explico porque en realidad si nosotros tenemos un servidor hosting, en realidad queremos hacer un servidor hosting para venderlo al cliente, esto es muy básico, esto en realidad no sirve día para eso, sino que serviría para poder crear nuestro propio servidor local para entorno de prueba y compartir esto a nuestros clientes, o mejor dicho a nuestro cliente no, pues sí, tendría que ser para crear un servidor de prueba para directamente darle a nuestro cliente una demostración del sitio web como quedaría una vez ya funcionando, etcétera. Podría servirlo para eso, o si bien nosotros queremos crear nuestro pequeño sitio web y almacenarlo en un servidor propio, mediante SHAN o mediante Internet Information Service o mediante Linux, porque es lo más aconsejable. Y si hay que, en el video futuro vamos a hablar de eso. Esto lo vendría a servir bastante, ¿ok? Espero que le haya interesado este video, más que nada. Muy importante esta información, todo lo que estamos viendo aquí, todo lo que vimos recién, cómo funciona el comportamiento, etcétera, van a estar en este sitio web, ¿ok? Van a estar en el sitio web blog scarrope.com. Obviamente soy malo pronunciando en inglés, pero van a tener el link en la descripción. Y en todo caso lo pueden pausar y copiar el link en el video, ¿ok? Muy importante aquí que hay otras metodologías. Aquí si ustedes quieren hacerlo en Linux, este usuario por ejemplo de este sitio web lo está explicando mediante Linux, que es algo genial para los que están ahora viendo este video y digan, bueno, pero yo lo quiero hacer en Linux, no hay ningún tipo de problema. Ven solamente este video, que en realidad es muy fácil, simplemente se mueven directamente, ingresan como superusuario, se mueven directamente a cd/www y mediante, acá en este caso usa mkdir y modifica, en este caso, localiza el directorio, etcétera. Yo en mi caso utilizaría el fichero nano para modificar el archivo en cuestión, ¿ok? El archivo en cuestión que está especificando, ¿ok? Utilizaría el editor nano para directamente modificarlo por terminal, pero ustedes pueden modificarlo de la manera que a ustedes le apetezca en Linux, ¿ok? Obviamente que sea más fácil para ustedes. Y bueno, esto fue todo, fue un video megamente informativo, espero que les haya interesado y nos vemos hasta la próxima.